próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que crece a nivel mundial, y hoy Hola Habana propone a nuestros televidentes conversar sobre esta enfermedad. Para ello nos acompaña una vez más aquí en el programa el doctor José de Jesús Rego Hernández, quien es especialista en medicina interna del Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende. Bienvenido a Hola Habana, esta es su casa. Bueno, buenas tardes y gracias por permitirnos otra vez compartir con ustedes y con el público televidente. Doctor, vamos a explicarle a nuestros televidentes específicamente qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes existen. A ver, la diabetes es la enfermedad considerada desde el punto de vista endocrinológico como la enfermedad más frecuente. Es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno en la secreción o en la acción de la insulina, y que es considerada una enfermedad multisistémica porque tiene repercusiones no solo en el metabolismo de los carbohidratos, sino de las grasas y de las proteínas, y se manifiesta en muchos órganos y sistemas de la economía. Según la clasificación universalmente aceptada de la diabetes, hay 4 tipos o 4 grupos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es más frecuente en el individuo de menos de 30 años, que necesita para su control obligatoriamente insulina. La diabetes tipo 2, que constituye el 90% de los pacientes diabéticos, que es la que se ve habitualmente después de los 40 años. Existe la diabetes gestacional, que como su nombre lo indica, es la que aparece durante el segundo o tercer mes el trimestre de la gestación, y un grupo heterogéneo donde se incluyen otros tipos de diabetes que puede ser asociado a otras enfermedades del páncreas, asociado a otras enfermedades endocrinas, asociado al uso de medicamentos. Pero en la práctica, la causa más frecuente de diabetes es la diabetes tipo 2. Te quiero señalar aquí un elemento importante. Hace aproximadamente 20 años se consideraba que en el mundo existían 108 millones de individuos que padecían la enfermedad. Y esa cifra se ha superado a la actualidad a 420 millones. Y según estimado, se plantea que para el año 2025, es decir, apenas 3 años de diferencia de donde como nos encontramos hoy, la cifra a nivel global debe alcanzar 700 millones de personas en el mundo. Por eso es que la enfermedad es considerada una pandemia del actual siglo. Cayendo en Cuba, según los datos del Anuario Estadístico del 2022, la tasa por 1.000 habitantes de enfermos de diabetes en Cuba, global, nacional, es de 66,9. La provincia con mayor afectación es Santi Espíritu, con una tasa de 90,9, seguida de La Habana con una tasa de 85,0 por 1.000 habitantes. Es decir, que es un problema de salud que constituye no solo un problema en Cuba, sino en el mundo entero, y que la tendencia es a irse incrementando. En aumento. Ahora, es importante entonces hablar en este momento de algunos factores de riesgo. Ajá. Esta es una enfermedad que, y me voy a centrar fundamentalmente en la diabetes tipo 2, que constituye el 90% de los diabéticos, que está asociada incuestionablemente a la obesidad y el sobrepeso, la dieta o el exceso de ingestión de los carbohidratos en la dieta, y a el sedentarismo, es decir, la no práctica sistemática de actividad. Por eso en la campaña en conmemoración del 14 de noviembre, del Día de la Mundial de la Diabetes, se centra bajo el lema de educar para prevenir en el futuro. Y justamente porque una de las estrategias que se tiene que seguir es que las personas, es decir, los enfermos, sus familiares y los cuidadores, tengan una percepción real del problema que constituye la enfermedad a nivel global. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar la diabetes para una persona que aún no está diagnosticada? A ver, es importante eso que me dices, que para una persona que no está diagnosticada. Te estoy hablando de los números que te ofrecí con anterioridad. Son los números de los pacientes que conocen que están enfermos. Pero se estima que aproximadamente el 50% de los pacientes que padecen diabetes tipo 2 desconocen que padecen la enfermedad. Es decir, que la magnitud del problema se magnifica más si tenemos en consideración este grupo de pacientes que no sabe que tienen la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que tiene un amplio espectro, que partimos desde el individuo que no tiene síntomas y está desarrollando la enfermedad. ¿Y por qué pasa esto?
porque para que aparezcan los síntomas de hiperglicemia o típico de la diabetes, que es el aumento de la cantidad de orina en 24 horas, que después se acompaña de un aumento de la ingestión de líquidos y finalmente de un aumento en la ingestión de alimentos, que son los 3 síntomas cardinales de la enfermedad, es decir, poliuria, polidipsia y polifagia, tienen que haber cifras de glicemia por encima de 10 milimoles por litro. Pero el rango de la normalidad es hasta 6,9. Entonces, el individuo puede tener cifras de glicemia que se mueven entre 7 y 10, está hiperglicémico, es diabético, pero como no tiene síntomas, si no se hace una glicemia al azar, no sabe que tiene la enfermedad. Ese es el primer grupo que tiene ese cotejo. Los otros son los que tienen los síntomas que ya te cité clásicamente, pero que la enfermedad, como tiene repercusiones sistémicas, muchas veces debuta como complicaciones de la enfermedad. Y esas complicaciones pueden ser agudas, que requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos y que con un pronóstico de sobrevida es grave, llámese cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico, que lleva implícito un alto riesgo de mortalidad, pero además puede evidenciarse por las repercusiones propias, y la diabetes se considera la primera causa de ceguera no traumática a causa de catarata, de amputación no traumática de los miembros inferiores por el mal perforante plantar, es decir que a veces el paciente debuta con un infarto y tiene como base la enfermedad de la diabetes, porque de hecho el infarto agudo del miocardio es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué recomienda usted, doctor, para estas personas que quizás puedan tener algún que otro síntoma de los que usted acaba de mencionar, y también para aquellos que ya están diagnosticados como diabéticos? A ver, los pilares del tratamiento de la enfermedad radican fundamentalmente en la educación diabetológica. Por eso es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, porque el individuo en primer lugar tiene que conocer cuáles son los síntomas de tanto hiperglicemia como de una complicación muy frecuente que pasa, que es la hipoglicemia, es decir, lo que la gente le llama que le baja el azúcar en condiciones normales, para poder identificarlo y poder tratarlo de manera adecuada. En segundo lugar está el factor dietético, que sin lugar a dudas es uno de los pilares fundamentales en el control de la enfermedad. Con la dieta se ha hablado mucho, y antiguamente existían esquemas de tratamiento muy rígidos. Hoy en día se plantea que la dieta debe ser flexible, que debe ser adaptado a las propias necesidades del paciente, sus preferencias, y como es lógico, con una limitación en la ingesta de los hidratos de carbono, los carbohidratos en sentido general, que son las fuentes fundamentalmente que hacen que crezca el azúcar. Dicho en otras palabras, el diabético, cuando está controlado, puede comer de todo, pero en cantidades moderadas en sentido general. El otro aspecto que constituye un factor de riesgo es propiciar la actividad física del individuo, es decir, evitar el sobrepeso y el sedentarismo. De hecho, el bajar de peso y ir a normopeso hace que los requerimientos de los medicamentos disminuyan. Es decir, si usted se controlaba con una dosis muy alta de medicamento, cuando usted va a normopeso, se disminuye uno de los elementos en que interviene en la diabetes, que es la insulinoresistencia, y ya eso hace que el individuo controle. Y como estrategia fundamental también debe estar incluido el hábito del abandono tabaquico, es decir, el hábito de fumar, porque constituye un factor de riesgo adicional, pero a su vez es un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y ahorita te dije que la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos tipo 2 justamente es el infarto agudo del miocardio. Le agradecemos, doctor, su visita esta tarde aquí a Hola Habana, y como siempre, muy interesante su exposición, y las puertas quedan abiertas para una próxima ocasión. Gracias a ustedes por la deferencia.